ya la parte final, ¿verdad? Digámoslo así, de la sesión, en la que me gustaría hablarles un poco sobre este proceso y este flujo que podemos utilizar también para poder animar. Entonces, cuando hablamos de fondos, y con eso es con lo primero que vamos a empezar, podemos ver que hablábamos del diseño mismo y de cómo debíamos de plantear ese fondo para animación. Una vez que ese fondo de animación estaba planteado, entrábamos a 3 puntos importantes para poder preparar ese elemento para animación. Algunos grupos ya me entregaron avances animados, ¿verdad? Entonces ya están como tratando de avanzar en esa parte de la producción, y otros grupos aún están en la parte del storyboard digital y ya van a avanzar a la parte de la distribución de capas de todo esto. Entonces lo que van a aplicar es lo que vimos en la clase de diseño de fondos, y es la parte de la distribución. Van a analizar qué van a separar por bloques, van a analizar cuáles van a ser elementos individuales y van a crear archivos independientes cuando sea necesario para facilitarles el proceso. Entonces acá, si se recuerdan, hablábamos de cómo teníamos que tener archivos individuales para cada fondo o archivos independientes, y que dependiendo del tipo de animación podíamos tener bloques de elementos como este que tenemos acá, o podíamos tener elementos individuales porque necesitábamos animar de una manera independiente cada uno de estos. En esta misma clase, y pues no se preocupen, no voy a volver a repetir toda esta parte de la clase que ya superamos, pero sí es importante que veamos que en la parte final teníamos ya diferentes fondos aplicados, ¿verdad? Con algunos grupos pues hicimos la versión de día, con otros grupos hicimos la versión de noche cambiando nada más la paleta cromática, o incluso pues hay algunas consultas para darle esta parte de dibujo sólido y perspectiva a algunas partes. Entonces supongamos que ahora este es nuestro storyboard, tenemos diferentes escenas y debemos de pasar esta escena a animación. En esta clase no me voy a centrar directamente en hacer un tutorial paso a paso de cómo lo podemos lograr, sino más bien que vean un poco el flujo de trabajo que les recomiendo. Si ya lo utilizan de esta manera, pues excelente. Y si no, creo que les podría también aportar para que vean de qué manera podría llevar esto a la animación en After Effects. Entonces lo primero que defino es qué archivos van a ser independientes. Supongamos que este es mi storyboard. Entonces yo tengo 3 escenas. Voy a empezar con esta primera escena. Como tiene que ser un archivo independiente, entonces sí, copio todos los elementos de la escena y lo llevo a un nuevo archivo. Prácticamente creo un nuevo archivo que tenga el mismo tamaño de los anteriores. En este caso estoy trabajando en un tamaño de 1920 por 1080 y lo coloco ahí. Entonces ahora prácticamente ya tengo mi archivo independiente. Lo que voy a hacer es guardarlo, ¿verdad? Como guardamos cualquier otro archivo. Me voy a colocar acá escena animación, asegurar, ¿verdad?, de que ya esté guardado. Vean que aquí arriba ya me aparece ese nombre de escena animación. Ahora bien, ¿cómo lo preparo para llevarlo? Si yo ahorita ya tengo este archivo y yo lo importo al programa, lo que me va a importar es una sola imagen porque solo tengo una capa. Entonces necesito hacer la distribución de capas. Pero si yo selecciono esto y distribuyo todo en capas, ¿verdad?, que acá tengo todas las subcapas, pues podría funcionarme. El inconveniente que tendría es que yo he separado todo en capas y como no he tomado en cuenta qué voy a animar, voy a tener 20-25 capas y solo iba a necesitar 3. Entonces para separar apropiadamente debemos de tomar en cuenta la idea de animación. Entonces supongamos que esta es mi escena y que yo ya tengo mi documento, así como ustedes también ya tienen el suyo. Y ustedes han definido que en esta escena, este va a ser la escena principal. Entonces lo que queremos es que la pared esté arriba y entre, ¿verdad? Que estoy hablando de este fondo. Y luego tenemos el piso que está aquí abajo y suba. Entonces ven que ahí ya tengo una idea de animación. Ya sé que estos dos elementos se mueven independientes. Entonces esos deberían de estar en una capa individual cada uno. La planta va a ser un elemento también que voy a animar y va a ser un solo elemento. Y lo que voy a hacer es que entre desde el lado derecho hasta la posición final. Entonces acá tengo otra capa que voy a crear. Y para la librera voy a hacer lo mismo. Que entre desde este lado o incluso que venga ya con la misma pared del fondo. Ahí yo puedo definir qué es lo que voy a hacer. Entonces vean que ya sé que tengo otra capa. La lámpara no quiero que entre como un bloque.
quiero que entre como elemento individual. Entonces lo que yo quiero es que primero salga la base, de la base empiece a crecer, ¿verdad? El pedestal, y una vez que el pedestal ya llegue a su punto máximo, entonces vamos a tener ahí ya el crecimiento de la pantalla de la lámpara. Entonces acá voy a duplicar para hacerlo lo más fácil posible. Entonces llega a este punto y empieza a salir la pantalla de la lámpara hasta que llega a ser la proporción que quiero. Entonces vean que acá yo sé que tengo capa 1, 2, 3 y eso es lo que voy a separar. Entonces empiezo con esta idea de animación a crear la separación de capa. Voy a venir acá y voy a crear entonces la capa para la pared. Creo la nueva capa y le pongo nombre, pared. Voy a crear otra nueva capa, le voy a colocar acá el nombre piso. Entonces vean que yo ahorita no estoy haciendo únicamente aleatoria la separación, sino que como yo sé exactamente qué necesito separado, es lo único que yo voy a separar de esa escena. Entonces vean, ahí lo tengo. A medida voy separando, pues voy reordenando las capas para que no me vaya tapando los elementos principales, etc. Luego teníamos ahí otra capa que decíamos que iba a ser la planta. Entonces selecciono toda la planta, vean que ya creé la capa y lo coloco. También vengo acá y la librera debe de estar en una capa diferente, porque dijimos que luego íbamos a decidir qué. Entonces vean que yo ahorita estoy planteando una parte en la cual tengo un elemento que aún no sé cómo se va a animar. Por eso lo pongo en una capa diferente. Y ahora tengo la lámpara, que esta se debe de animar, pero no como bloque. Si yo pongo la lámpara en una sola capa, yo voy a poder hacer esto, moverla de un lado a otro como la planta. Pero yo lo que quiero es que estos elementos funcionen individual. Entonces todo lo que debe de tener animación individual debe de estar en una capa diferente. Así que aquí voy a empezar y esta va a ser la base de la lámpara. Luego voy a tener el pedestal. Voy a colocar acá pedestal. Y luego voy a tener la pantalla de la lámpara. Entonces ahora nada más hago la ubicación. Sé que no es una clase o un tutorial, pero recuerden, seleccionamos el elemento y aparece acá un recuadro de color, ¿verdad? A la par de la capa. Si nosotros lo seleccionamos, entonces hacemos un clic y arrastramos y ahí cambiamos de orden la capa. Entonces voy acá y acá. Entonces vean que prácticamente ahí ya tengo mi elemento distribuido y ya puedo prácticamente pasar y empezar a trabajar. Voy a eliminar esto porque nada más fue un ejemplo de la idea de animación y no quiero que se importe. ¿Qué debemos de tener en cuenta con nuestra escena? Que todos los elementos deben de ser visibles. Supongamos que mi planta no va a llegar hasta ahí, sino que va a quedar a la mitad y ya está en una capa diferente. Entonces, como esta planta va a quedar afuera del espacio de trabajo, yo no puedo importarla así. Es decir, guardo el archivo y ahora importo. Porque lo que me va a importar el programa va a ser exactamente lo que tengo en el espacio de trabajo o lo que tengo en mi capa. Entonces vengo acá y entonces me importaría esto. ¿Qué pasaría acá? Que tendría un gran inconveniente porque si yo lo quiero mover, vean que tengo una ilustración cortada. Porque la capa tiene un elemento que sale y After Effects no importa nada que esté fuera de las mesas de trabajo. Entonces lo ideal acá es que yo diga, bueno, esta planta va a estar cortada, pero para importar el archivo yo la voy a mover momentáneamente acá, donde tenga que visible todo ese elemento. Lo mismo pasaría si yo tuviera esta lámpara y la lámpara, por ejemplo, llegara, ¿verdad?, a este punto, por ejemplo, o la librera, que no se va a ver completa, sino que se va a ver así. Tengo que colocarla acá. Todo lo que nosotros querramos que se vea completo y que vayamos a mover debe de estar así. Y si no, vamos a tener ese error y ese problema. Entonces bien, vean que ahora ya tengo analizado y ya sé por qué he separado todo en capas. Ahora puedo pasar al programa. Y ahora vengo y voy a crear una nueva composición. Esta composición la voy a crear ahorita predeterminada, ¿verdad? Solo voy a seleccionar el parámetro de 1920 por 1080 para tener el mismo tamaño de mi mesa de trabajo.
Y ahora voy a importar. Para importar ese archivo debo de considerar que en las opciones de importación debo de seleccionar en importar como composición conservar tamaños de capa. En este caso vamos a conservar los tamaños de capa porque si importamos como material de archivo va a importar como una imagen. Si importamos como composición conservar los tamaños de capa nos va a poner un cuadro delimitador del tamaño de ese objeto. Y si solo importamos como composición, los cuadros delimitadores van a ser del tamaño de la escena. Entonces para mover un elemento como una planta, voy a tener que estar reorganizando capas porque al seleccionar la planta, o quiero seleccionar la lámpara, si la planta está encima, voy a seguir moviendo esa planta, ¿sí? Entonces vean que acá ya lo importé y lo único que hago es traer esa composición a mi composición general. Si nosotros importamos como material de archivo, tendríamos algo muy parecido a esto, una imagen que yo solo puedo mover de un lado a otro. Pero como lo importé como composición, vean que tengo ese elemento que le podría poner animación acá, pero si hago doble clic, también puedo entrar a las capas que he distribuido. Entonces de esta manera vamos teniendo más organizado. Imagínense que tengo un storyboard de 20 escenas y cada escena es un archivo individual. Entonces en mi composición principal yo voy a tener 20 capas que son 20 escenas. Pero si cada escena tuviera 5 capas, imagínense la cantidad de capas que yo tuviera acá si todo estuviera en un mismo archivo. Sería difícil utilizarlo. Entonces veamos la parte de las composiciones como agrupaciones que tenemos o como grupos de capas que nos permiten ir trabajando ordenado. Entonces vean que ahora ya tengo acá la parte de toda la composición y las capas. Ahí tengo la pared, el piso, base, etc. ¿Qué es lo que yo sugiero en animación? Que nosotros con la idea que tenemos definamos qué elementos tienen la misma transformación espacial y los animemos de una sola vez. Por ejemplo acá, yo sé que la planta va a entrar de derecha a izquierda. Yo sé que el piso va a entrar de abajo hacia arriba y que la pared va a entrar de arriba hacia abajo. Los tres utilizan posición, ¿verdad? Incluso hagamos que la librera entre de este punto. Entonces los cuatro van a utilizar posición como transformación espacial. Entonces no tengo por qué ponerle a cada uno, ir haciendo paso a paso, sino que lo voy a hacer a todas las capas de una vez. Voy a llevar mi indicador de hora actual al fotograma 10. Eso digamos que es el tiempo o la duración que quiero para esta transformación. Y ahora voy a seleccionar las capas. Hago un clic sobre la pared. Presiono Command o Control para quienes no sabían cómo seleccionar capas independientes. Y mientras tengo presionada la tecla, voy a seleccionar el piso. Voy a seleccionar la planta y voy a seleccionar, bueno, libro le puse y no librera. Voy a seleccionar acá la capa libro. Ahora presiono la tecla P y vean que estoy trabajando en las 4 capas de una sola vez porque todas tienen la misma transformación. Activo el cronómetro posición porque todos ahí están en su posición final. Y algo que siempre me gusta hacer es aplicar por lo menos la parte del suavizado. En este caso, aceleración y desaceleración suave. Así que presiono F9. Vean, regreso el indicador de hora actual al segundo 0. Y ahora sí, hago un clic fuera para deseleccionar las capas. Lo único que tengo que hacer es indicar la posición de estos elementos en ese segundo. Entonces vengo acá y este va a estar acá abajo. Este va a estar a la derecha. Este va a estar a la izquierda y este va a estar arriba. Entonces vean que en una sola aplicación de transformación espacial, lo que acabo de hacer es aplicar animación ya a los elementos que así tenían mi idea de animación. Entonces esto les va a ayudar bastante para que ustedes apliquen de una sola vez y no lo vayan haciendo uno a uno. Sé que algunos ya lo hacían y lo aplicaban y este creo que es el mejor flujo de trabajo que podemos tener porque así vamos a poder ir haciendo una mayor cantidad de progreso en la animación. Ahora vean que ya tengo esa animación. Ahora voy con la lámpara, que la lámpara sí tiene 3 partes. Entonces al tener 3 partes voy a animarlas de manera independiente. ¿Qué quería que hicieran? Quería que aparecieran, pero no quiero que entren de un lado, sino que, por ejemplo, acá a la base, mi idea de animación fue que estuviera visible, invisible, perdón, muy delgada y que luego creciera. También quiero hacer eso con la parte del pedestal.
que no esté visible y que se haga pequeño hasta abajo. Y de ahí crece. Y finalmente cuando llega a este punto, entonces ahí ya crece también la parte de la pantalla de la lámpara. Entonces voy a aplicar eso. La primera parte de la base, y vean que aquí lo voy a ir haciendo individual porque cada uno va teniendo una animación diferente, aunque voy a utilizar escala. Entonces vengo acá y vean que el punto del eje central está al centro. Entonces ahí no hay ningún problema. Activo escala. Coloco el cronómetro, ¿verdad? De escala donde va a finalizar y presiono F9. Ahora vengo y en este punto le digo que tenga una escala de 0. Pero antes de eso les recuerdo que acá a la par del parámetro tenemos la opción de limitar proporciones. Si yo no las limito, las tengo limitadas, cuando haga esto grande o más pequeño, vean que va haciendo algo proporcional. Entonces yo acá lo que voy a hacer es quitar esa cadenita y solamente le voy a decir que tenga un cambio de tamaño en horizontal. Así de que aquí le voy a poner 0. Ahora ya tendríamos que el pedestal hace esto. Ahora voy a la parte, perdón, la base. Ahora voy a la parte del pedestal. El pedestal debe de hacer lo mismo, solo que va a crecer de este punto. Aprovecho acá para recordarles esta parte que es muy importante en animación y es de colocar el punto de anclaje donde va a fluir la animación o desde donde va a partir. Porque vean que si yo acá lo quiero hacer más pequeño, se hace más pequeño al centro. Entonces yo no quiero eso, yo quiero que se haga más pequeño a la base. Entonces voy a mover ese indicador o ese punto de anclaje. Presiono Y, que es el método abreviado para mover el punto de anclaje, y lo muevo hacia abajo. Ahora aplico lo mismo que el anterior. Presiono S para abrir la escala, activo el cronómetro. Presiono F9 para aceleración y desaceleración suave. Regreso al fotograma número 0. Y ahora vean que nuevamente voy a quitar el limitar las proporciones, porque ahora yo no quiero que crezca a los lados, sino que lo que yo quiero es que se haga mucho más pequeño vertical. Entonces voy a poner acá 0. Vean que ahí tengo un pequeño desfase, ¿verdad? Porque no coloqué exacto el punto de anclaje, pero como tenemos ahí la parte de la base que lo va a tapar, pues no va a dar ningún inconveniente. Entonces vean que ahora ya tengo el crecimiento de esa base, ¿verdad? Y el crecimiento del pedestal. Lo único que falta aplicar es la animación de la pantalla de la lámpara. Entonces vengo acá y nuevamente voy a utilizar escala. Activo escala y le voy repitiendo pues para que nos vayamos memorizando el proceso. Activo cronómetro. Presiono F9. Coloco el indicador de hora actual en el segundo 0. Elimino limitar proporciones porque tampoco quiero que crezca proporcional, sino que lo que yo quiero es que únicamente reduzca su ancho, ¿sí? Entonces lo voy a llevar acá a 0. Entonces vean que con este proceso, que normalmente es muy rápido, ¿verdad? Para animación, ahora yo ya tengo la animación de todos esos elementos en la escena. Y prácticamente lo he hecho en un tiempo bien corto, ¿verdad? Incluso porque voy haciendo la explicación no fue mucho más rápido. Pero si ya nos concentramos solo en hacerlo, vean que es muy rápido lograr. Ahora, lo que ha ocurrido con esto es que ya tengo animación, pero es una animación bien mecánica. Esta animación ahorita ha quedado mecánica porque nada más tiene un tiempo de entrada único para todos, es decir, todos empiezan al mismo tiempo y únicamente tiene una misma velocidad para todos. Entonces lo primero que tengo que yo venir a analizar acá son las velocidades, que esto ya es un análisis más teórico de la animación. Entonces vengo acá y digo, bueno, voy a empezar con la parte de la pared. La pared debería de bajar o debería de aparecer mucho más rápida, al igual que la parte del piso, ¿sí? Entonces vean acá, voy moviendo ahí. Luego vengo y analizo las velocidades, por ejemplo, de la planta. Me parece que está bien, esa puede mantenerse a 10 fotogramas. Veamos la librera, quizá podría tener quizá unos 2 fotogramas menos, 8. ¿Sí? Entonces vean que yo voy haciendo ahí la prueba y ahora veo que ya entran mucho mejor, ¿verdad? Van teniendo un cambio de velocidad que los va haciendo
mucho más naturales. Y ahora veamos con la parte de la base y el pedestal o la lámpara, ¿verdad? Que podrían tener incluso un poco más de tiempo porque tienen animación individual. Entonces quiero que eso se vea mucho más suavizado para el espectador, ¿sí? Entonces vean que ahí ya hice el paso de analizar velocidad. Ahora tengo que analizar los tiempos de entrada de cada uno. Por ejemplo, yo empiezo desde el fotograma 0 y vean que voy llegando y ya está la pantalla de la lámpara y ni siquiera ha llegado el pedestal. Ya viene la librera y ni siquiera le he dado el espacio y el tiempo a la pared. Entonces tengo que corregir eso. Voy a empezar acá y la pared y el piso pueden empezar desde el segundo 0. Pero la librera debe de esperar a que la pared pase su tamaño para que en este punto pueda iniciar. Entonces acá muevo la capa y aquí voy a ir creando ese sistema de grada, ¿verdad? Tan famoso que nos enseñan de diferentes tiempos de entrada. Voy a ir nuevamente acá y ahora voy adelantando. Vean que en este punto podría ya entrar la planta porque quiero darle un pequeño tiempo a la librera, ¿verdad? Vean que voy creando un orden y una jerarquía de animación. Y hasta este punto, cuando la planta ya casi finalice, entonces va a empezar a armarse la lámpara. Pero no voy a traer todas las capas al mismo punto, ¿verdad? Quizá ahorita las voy a seleccionar para llevarlas acá, pero vean que si hago esto y todas empiezan igual, voy teniendo el mismo problema. La base ni siquiera puede soportar aún en ancho el pedestal y el pedestal ya está creciendo. Y el pedestal ni siquiera ha llegado y la pantalla de la lámpara ya creció. Entonces voy a mover acá también. Primero debería de estar la base, ¿sí? Luego cuando la base ya tenga el espacio suficiente, y vean que acá me voy a acercar y voy a ir adelantando. Ahí cuando ya pueda sostener el pedestal, entonces que empiece el pedestal, ¿verdad? Vean ahí, por ejemplo acá, ahí ya empieza, ya tiene lógica. Y ahora si quitamos acá el zoom, el pedestal debe de llegar a tocar la pantalla. Y cuando toca la pantalla de la lámpara, ahí debería de iniciar esto. Entonces vean que ahora con mi animación que solo duraba 10 fotogramas inicialmente, ahora ya tengo una animación que dura 1 minuto con 20 fotogramas o casi 1 minuto y medio. 1 segundo y medio, perdón, 1 segundo y medio. Entonces ahora ya tengo un mejor tiempo para cada uno de estos elementos. Y eso va a permitir que podamos apreciar mucho mejor la animación y la entrada de cada elemento. Voy a hacer acá la previsualización, ¿sí? Y ven ahí incluso cómo ya podemos ver cada uno de los elementos y tenemos el tiempo suficiente. Incluso, ¿verdad? Vean que acá yo podría analizar ya el tiempo de entrada de la lámpara, que no debería de esperar quizá toda la planta. Debería de estar más o menos acá para que no sea muy tardada su aparición. Y muevo todas estas capas. Entonces estoy utilizando la opción de seleccionarlas, moverlas. Y ahora sí, ¿verdad? Ya tengo estos elementos. Vean que todo va en base a observación. Por esta razón yo no les puedo decir siempre coloquen las capas a que esperen 5 fotogramas la siguiente. No funciona de esa manera. No es algo tan matemático y repetitivo, sino que es algo más experimental según el tiempo de animación, las velocidades y la cantidad de elementos que tengamos. Supongamos ahora que ya hice la parte de la importación y que ya tengo todos estos elementos. Pero la planta es un elemento que no me convence que aparezca desde el lado izquierdo, sino que quisiera animarlo al igual que la lámpara. Entonces al animar al igual que la lámpara yo necesito tenerlo separado en capas. Tendría la opción acá de convertir esta capa a contorno, ¿verdad? O convertirla a capa vectorial. Y así poder empezar a hacer toda la separación de las capas. Pero me resulta incluso mucho más fácil hacerlo en Illustrator. Entonces puedo volver al programa y vean que ahora yo ya tengo una escena creada. Entonces si yo acá empiezo a hacer la separación, por ejemplo empiezo a añadir para poner todas las capas, luego como esta escena ya está importada, yo tengo que ir a After Effects e importar capa por capa, porque los tendría que hacer como elemento individual. Ya no puedo volver a importar todo porque si no tendría otra composición y ya es trabajo. Entonces acá, si ustedes ya tienen importado un fondo, lo que yo les sugiero es que empiecen a importar como elementos en archivos independientes. Entonces acá lo que tendríamos que hacer es llevar esta planta a otro archivo.
La manera más fácil de hacerlo es guardar como. Entonces voy a archivo, selecciono guardar como y le pongo un nuevo nombre. Yo acá pues voy a utilizar el nombre planta y le voy a poner acá 3. Vean que acá ya está prácticamente el nombre cambiado. Y ahora entonces ya tengo un archivo abierto, ya tengo un tamaño, ya tengo capas. Lo único que tengo que hacer es quitar todo lo que no necesito, en este caso todo lo demás de la escena. Luego me doy cuenta que esta planta no puede quedar en un tamaño de escena tan grande. Entonces voy a modificar el tamaño del espacio de trabajo. Y lo voy a hacer hasta el punto en el cual yo tenga un margen para este elemento. A ver acá. Y voy a dejar un margen. Vean que no estoy utilizando el tamaño completo del espacio de trabajo, es decir, el 1920 por 1080. Pero tampoco estoy dejando esta nueva mesa de trabajo justa con el elemento. Porque si luego yo allá dentro de la composición quisiera, ¿verdad? Por ejemplo, hacerle un pequeño movimiento o un pequeño desfase, vean que entonces empezaría a cortar y tendría que modificar el tamaño dentro de esa composición. Entonces para mí siempre lo más fácil ha sido dejarle un margen, así como para impresión dejamos una zona de seguridad. Le dejo un pequeño margen por si yo quisiera hacer, por ejemplo, un movimiento constante o si quisiera en algún momento rotar levemente esa lámpara, vean que planta, vean que es mucho más fácil. Entonces lo puedo hacer fácilmente. Ahora únicamente voy a distribuir todo en capa. Y vean que ya tengo acá las diferentes capas. Lo único que voy a ir haciendo es renombrándolas. Entonces voy a ir acá, voy a hacer doble clic. Vean que acá como tengo 4 hojas, yo lo que suelo utilizar es que el nombre en común para las capas, yo lo escribo una vez y luego lo selecciono y lo copio. Entonces pongo el número. En la siguiente ya solo voy pegando y pongo el número, pego hoja y pongo el número. Pego hoja y pongo el número. Quizá para este no tenga mucho sentido, no nos ahorramos demasiado tiempo, pero imagínense tener que colocar 20 capas que todas se llamen, por ejemplo, patas 1, 2, 3, 4, porque estamos haciendo un gusano, ¿verdad? Que tiene 50 patas, por ejemplo. Entonces es mucho más fácil si hacemos esto. Y ahora pues voy a ir nada más distribuyendo en las diferentes capas. Entonces vean que prácticamente estoy preparando ahora este archivo para animación. Y voy a tener la ventaja que al importarlo va a aparecer un grupo. Entonces ese grupo a la hora de aplicarle animación va a ser mucho más fácil porque voy a tener solamente esas capas visibles. Y lo voy a importar siguiendo las mismas indicaciones del anterior, ¿verdad? Que sea importar, conservar tamaños de capa. Hago un clic en abrir y ahora lo voy a colocar. Ahora la diferencia que tengo entre una y otra es que esta es un grupo, ¿verdad? O es una composición. Vean que al hacer doble clic entraría a sus capas. Esto da una gran paz mental cuando tenemos muchas capas, ¿verdad? Imagínense estar trabajando aquí 20 capas y luego animar este y se van a sumar otras 5 capas. No, ¿verdad? A la hora de tenerlo en una composición, entro a esa composición y ahora casi que estoy empezando desde un archivo nuevo. Entonces voy a aplicar parte de lo que decíamos. Primero necesito colocar los puntos de anclaje desde donde va a partir la animación en todos ellos. Entonces yo quiero que también crezca esta hoja desde este punto, desde este punto. Este proceso lo van a ver muy repetitivo cuando estén haciendo rig de personaje, porque tienen que poner el punto de anclaje donde va a rotar el hombro, donde va a rotar el codo, donde va a rotar el cuello. Entonces vean que acá yo he movido todos los puntos de anclaje para que este empiece acá, este elemento empiece acá, ¿sí? Y luego vean también las hojas que hagan la escala en el tallo. Y ahora voy a aplicar el mismo proceso anterior. Como todo va a llevar escala, lo voy a aplicar de una sola vez. Selecciono todas las capas y presiono la tecla S. Activa el cronómetro escala, presiono F9 y ahora regreso el indicador de hora actual al segundo 0. A todos les voy a aplicar el mismo cambio de escala proporcional. Entonces vean que ahora yo ya tengo la animación de todos esos elementos.
¿Qué faltaría analizar? La velocidad. Siento que está demasiado lento en 10 fotogramas. Lo vamos a dejar quizá de unos 7 fotogramas. Ven que ahí es mejor. Y ahora tiempos de entrada. Primero la maceta y cuando esta termina va el tallo. Cuando el tallo vaya tocando justo las hojas, ¿verdad? No tienen que aparecer antes. Es cuando las toca, aparece la hoja siguiente. Y vean que esto lo voy haciendo ya más que todo calculando. Y voy haciendo el análisis y voy viendo en qué momento ocurre ese toque. Algunos pues van a necesitar más tiempo, otros pueden tener menor tiempo. Y así voy midiendo la parte de las distancias también, ¿verdad? Por ejemplo acá. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces vean que ahora ya está prácticamente animada la planta y su animación de entrada. Si vuelvo a la escena principal, entonces ahora ya tengo dos animaciones de planta. Una en la cual se forma la planta y en la otra en la que entra como bloque. Vean que entre las dos es mucho más interesante esta segunda que hicimos. Entonces lo único que voy a hacer acá es colocarla encima de la otra y voy a eliminar esa capa. Entonces de esta manera es como ustedes pueden finalmente corregir básicamente lo que ustedes estén elaborando y si en algún momento, como preguntaban ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa si decido cambiar esa idea de animación o si decido añadir algo más? Lo pueden hacer de esta forma sin problema. Y bien, esta parte que acabamos de ver, como yo les decía, no era un tutorial paso a paso, sino más bien que vieran un poco cómo voy llevando de manera rápida estos fondos que son muy simples para After Effects y de qué manera es que voy considerando cómo separar las capas. Si necesito, en algún momento tengo una idea diferente, traigo ese elemento, pero ya no vuelvo a reimportar todo, sino que solo voy reemplazando esos elementos que voy a ir animando a medida pues vaya avanzando y que los vaya necesitando. Muy bien, con eso terminamos entonces el proceso que acabamos de ver. Es un proceso, recuerden, mucho más analítico sobre este flujo de trabajo y sobre este flujo de animación para poder traer nuestros archivos ya preparados para la animación. En futuros videos les estaré compartiendo tutoriales paso a paso de cómo poder ir haciendo este tipo de animaciones y les estaré compartiendo también algunos otros tips y técnicas en los cuales vayamos viendo cada una de las herramientas. Ya saben que si tienen dudas o consultas siempre los leo en los comentarios. Saludos.